Han matado este año a 2 periodistas. Esto no pasaba desde hace 8 años. En Ica y en Iquitos. Y la fiscalía, ahí está, han puesto a un señor en prisión preventiva. Nuestros fuentes de Ica nos dicen que tienen dudas respecto de que esa persona realmente sea vinculada al asesinato de Sí. Gastón Medina. Entonces, si ya mataron a 2 periodistas, en modos muy similares, ¿no? Con un sicario en una moto, que digamos, ¿qué nos protege de que mañana o que más tarde, saliendo del canal o de la radio, nos caiga un balazo? Vamos a hablar precisamente de esto con Rodrigo Salazar. Él es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Bienvenido, Rodrigo, exitosa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué representa esta ley? Porque no son solamente una ley, ¿no? Sino son varios puntos durante este gobierno y este Congreso que afectan a la libertad de información, ¿o no? Sí, por supuesto, son muchas las leyes, no te podría decir cuántas son, seguramente más de 20, o intentos legislativos de coartar la libertad de expresión, de coartar la libertad informativa de la ciudadanía y de alguna manera tener cierto control sobre lo que la gente puede recibir de información para informarse y para tener ideas y para poder tomar decisiones acertadas. Lo último que ha sucedido, esto ha sido la semana pasada, es que una ley que ya existía, que es una ley contra la violencia contra la mujer y contra los grupos vulnerables o el ámbito familiar, hoy en día establece una posible franja de 10% de la programación de un medio de comunicación para informar sobre estos temas, para poder prevenirlos, sancionarlos. Esta ley ha sido modificada por el Congreso recientemente para que sea gratuita. Es decir, tenemos los medios de comunicación, hasta que se publique el reglamento, que tener una franja de 10% de nuestra programación, que en un medio de 24 horas puede ser de más de 2 horas diarias, sobre violencia contra la mujer, cómo prevenirla, cómo evitarla, cómo sancionarla. Que sin duda suena muy bien. En el Perú la violencia contra la mujer es una catástrofe social, lo sabemos, contra los niños, contra los adolescentes. Pero el Congreso se está valiendo de una supuesta buena iniciativa para en realidad controlar a los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque una franja informativa, que es un producto enlatado, es un producto que viene ya producido por no se sabe quién, lo tienen que correr, se entiende así como franja, los medios de comunicación sin edición, sin contrastar fuentes, sin cotejar información, ¿cierto? Entonces, Pueden decir lo que quieran y nosotros solamente tenemos que mirar sin decir nada. Eso se entiende como franja, ojo, porque evidentemente el Congreso ha sido poco transparente con cómo se aplicaría esta norma. No sabemos si es que va a ser diario, semanal, mensual, no se ha especificado eso. Entonces, hasta que aparezca un reglamento no sabemos a ciencia cierta lo que pueda significar. Sin embargo, si entendemos lo que es una franja informativa, como lo es la franja electoral durante las elecciones, ¿cierto? Que sale propaganda de partidos políticos y candidatos, entendemos que es un producto que ya viene hecho, que tú tienes que correr en tu programa, aquí, sin tener ningún tipo de control editorial. Eso es una suerte de toma del espacio de los medios, es una suerte de confiscación, si lo quieres ver de alguna manera un poco más crítica, respecto de la información que el gobierno quiere presentar. Si lo pongo de manera muy sencilla, es como si mañana el gobierno fuera donde una bodega y le dijera, señor bodeguero, como la bodega de usted vende agua y el agua es vida, entonces el agua ya no puede venderla, tiene que cedérsela a su público. Es decir, el bodeguero tiene que ocupar un espacio de su refrigeradora, un espacio de su metraje, para poner productos que finalmente no va a poder vender. Y eso pasa con la franja. Los medios de comunicación somos empresas privadas, somos empresas que requerimos publicidad de las marcas y anunciantes para poder vivir, pagarle a periodistas y seguir informando. Pero qué complejo, ¿no? Porque ellos están hablando de una supuesta buena intención que es luchar, combatir contra la violencia contra la mujer. Pero ¿qué pasa si es que el ministro de Educación, y todos nos acordaremos cuando dijo que eran prácticas milenarias las violaciones de las niñas de Condorcanqui? Entonces, ¿cómo se manejaría esa franja educativa contra la violencia contra la mujer? Entonces ellos van a utilizar estas 2 horas diciendo o tratando de explicarnos a todos los peruanos que son prácticas milenarias, incaicas, que son ritos
a Huiracocha. Yo estoy tratando de comprender porque suena disparatado, pero a alguien se le podría ocurrir y los periodistas tendríamos que mirar. Pero no solamente eso. Esto es una modificación legislativa hecha por el Congreso, por un Congreso que tiene, digamos, un ministro como el que tú mencionas, por un gobierno que tiene un ministro como el que tú mencionas, por un Estado en general, ¿no? Y un Congreso que además está investigado por una presunta red de prostitución. Un Congreso donde ha habido una violación. Entonces, ¿realmente el Congreso se la quiere bancar por la mujer? ¿O es que es un cordero, digamos, que en realidad finalmente es un lobo, ¿no? Es un lobo vestido de cordero, de oveja, que quiere finalmente tener control sobre los medios de comunicación? En un Congreso que es constantemente investigado por la prensa, un Congreso que es constantemente, fiscalizado por nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, con los mochazuelos, con la gente que se va y no regresa, congresistas que no vienen al Perú, con aquellos que quieren irse de viaje porque les provoca. ¿Realmente quieren ayudar a la mujer o quieren afectar a la prensa? ¿O quieren información o quieren proponer y transmitir información que les conviene a ellos o le conviene al Estado, ¿cierto? Imagínense una franja informativa sobre violencia contra la mujer que tenga a un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Educación, dándole pues notas positivas a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y cuando además ya existe la publicidad del Estado que se puede utilizar para campañas informativas, como ha sucedido con vacunaciones, como ha sucedido con campañas de educación. Y ya tienen el Canal 7 donde aplauden todos los días a la Presidenta de la República y a sus ministros. Además de que cuando comentabas el comportamiento de los congresistas, un congresista violador, un congresista que decía que el matrimonio infantil era totalmente aceptable, que para qué se bajaba o se pretendía subir la edad del matrimonio consentido. Entonces, o hay congresistas que no creen en las campañas para que las niñas estén totalmente informadas de su sexualidad, ¿no? Y de repente eso hace de que la información evite embarazos no deseados. Entonces, ¿cómo cada congresista podría malutilizar estos espacios y nadie saldría ganando? El congresista, el ministro, la presidenta, algún funcionario público, quién sabe quién podría tener control sobre estos mecanismos de información o de propaganda, que podrían también acabar siendo propaganda, o de desinformación. De desinformación, sí. Claro, de desinformación o de propaganda, como tú dices, porque se viene la etapa electoral. Claro, se viene la etapa electoral. Es decir, ¿qué puede pasar de acá a abril del próximo año o a julio del próximo año que se entregue el siguiente gobierno en cuanto a información? Una presidenta que no responde a la prensa hace más de 200 días, un Congreso que intenta legislar en contra de los medios de comunicación. Y yo cuando digo que el Congreso busca legislar en contra de los medios, yo imagino que habrá personas que dicen, bueno, pues no me gustan los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación somos el enlace entre el poder y los ciudadanos. Si les gusta o no les gusta, así es como se dan las cosas, ¿cierto? ¿Cómo se enteraría un ciudadano, una ciudadana, un joven, un padre de familia, de las corruptelas que hay en el Estado si no fuera porque los medios lo investigan? ¿Cómo se enteraría el público si el caso Rolex de Dina Boluarte, o las cirugías, o los mochasueldos, si no hubiera un periodista que lo investiga? Si nos sacan del medio, si nos perjudican, si nos quieren limitar nuestro negocio, si quieren obligarnos a transmitir información que no está cotejada, que no está verificada, los más afectados son los ciudadanos, porque recibirán información o ya sea con desinformación o información que tiene intereses, ¿no?, políticos, cuando el trabajo nuestro es justamente cotejar la información que enviamos. Cada vez que yo escucho que
hay personas que por supuesto no creen en la prensa. Precisamente es lo que yo trato de comunicarles, ¿no? No te puede gustar la prensa, pero finalmente cuando la prensa es libre es un rasgo de que todavía hay algo de democracia en ese país y además se puede enterar usted de la corrupción que hay en el Ejecutivo, en el Legislativo. ¿Cómo se entera usted o usted va a buscar, a investigar y por trato propio o por su trabajo usted se ha enterado? No, es por un periodista. Entonces, si le cortas ese cordón umbilical, no hay información para la gente y la información es valiosísima porque después cómo votas y estamos en una etapa ya preelectoral. Así es. Y consideremos además, bueno, claro, tú has mencionado una etapa preelectoral. ¿Cómo se entera el público acerca de quiénes son los candidatos al Congreso o al Senado que viene ahora, o a la presidencia? ¿Cómo sabemos que un posible candidato de repente pues ha violado a una mujer o de repente una candidata, no sé, ha sido ladrona? Por la prensa, porque la prensa investiga, porque nuestro trabajo es sentarnos a analizar información y a investigarla. Si nos quieren sacar del medio, el Perú no va a ser más una democracia. La gente a veces piensa que la democracia es votar por un presidente cada 5 años. Pero democracia involucra más que eso. Democracia involucra, por supuesto, las elecciones, pero involucra también la libre capacidad de la gente de expresarse y de informarse como le dé la gana. Si yo me quiero informar a través de redes sociales, a través de redes sociales. Si quiero leer un periódico, leo un periódico. Y si tú afectas la libertad de un periódico de informar a la gente, afectas al ciudadano que no se puede informar correctamente. Hace poco veía una entrevista a nuestro gran Nobel Mario Vargas Llosa y él decía hace 50 años, 40 años, que lo más importante de una democracia es la libertad de prensa. Estados Unidos se convirtió en la democracia más sólida del mundo porque gran parte de los padres fundadores de la patria eran periodistas y tenían medios de comunicación. En el Perú tenemos una presidenta que más bien nos combate, una presidenta con el 2.4% de aprobación según la última encuesta del CPI. Por eso es que no nos quiere. Porque... No nos quiere porque piensa que al transmitir lo que hace mal, somos pues el motivo de su desaprobación, pero el motivo de su desaprobación es que no hace las cosas bien. Y siempre quieren meter la mano en los medios de comunicación, en los medios, en el contenido y ahora también en la publicidad estatal, ¿no? Hay una denuncia que desde la PCM, la hizo Carla Ramírez en Panorama, que desde la PCM se direcciona la publicidad estatal y nuevamente nacen demonios del pasado, ¿no? Periodistas que no aparecían hace mucho tiempo. Sí, exactamente. La publicidad del Estado es el mecanismo que tiene un gobierno de transmitir información a través de campañas informativas con medios de comunicación. Es decir, yo como Estado le doy un presupuesto al medio tal para que transmita la campaña de vacunación sobre tal asunto, ¿no? Paga el espacio sí, para que transmita. Por supuesto, el espacio de los medios de comunicación privados es un espacio que se vende y no por ser el Estado de quedárselo gratuitamente. Me pagan y yo pongo esa información. Ese es el negocio de un medio de comunicación. Sucede que esa publicidad del Estado con recursos públicos a veces se utiliza para favorecer a ciertos amigos, ¿no? Para favorecer ciertos espacios, ¿no? Y lo que ha pasado muchas veces en el Perú es que yo utilizo esta publicidad del Estado, esta plata que uso para comprar publicidad, para castigar a algunos medios de comunicación. Tú dices que mi gobierno no es bueno, no te doy un centavo. Tú dices que lo es, te doy más plata. Cero, ¿ah? Cero. ¿Sí? Yo he trabajado en espacios donde los presidentes les quitaban cero, no ponían nada de publicidad estatal. ¿Te parece correcto que el recurso público, la plata de los peruanos, que se le entrega al Estado a través de los impuestos, la utilice un gobierno para promover un medio de comunicación o castigar a otro que lo critica? Eso es lo que ha pasado en el Perú muchas veces y lo que ha sacado Panorama el día de ayer es una denuncia grave, ¿no? Es la utilización de recursos públicos para beneficiar a una empresa que se encarga de distribuir la publicidad del Estado como un contratista a un medio de comunicación que es propiedad del mismo señor que es dueño de la distribuidora. O sea, tú me das la plata del Estado
yo soy la distribuidora y se la doy ¿a quién? A mi medio de comunicación. Y ese medio de comunicación, Bien criollo eso, ¿no? sí, claro, porque yo mismo me reparto la plata para mi mismo medio y ese medio no lo lee nadie, pero es. se dedica a hacerle publicidad o buena prensa, aplaudirle en las portadas a Dina Boluarte. Así es. Eso es lo que ha sacado el día de ayer Panorama, pero es una muestra, si quieres pequeña de repente, de lo que puede pasar en todo el Perú, con medios de comunicación que en realidad se alquilan, ¿no? Entonces, imagine usted lector, usted televidente, que está viendo una campaña publicitaria en un medio de comunicación o que está viendo información de un medio de comunicación que en realidad favorece a un presidente regional o a un alcalde porque le dio plata a ese periodista. Eso es alquilar, ¿no?, la pluma, alquilar la página web para beneficio de un gobernante que termina afectando la información que recibimos. Podemos estar desinformados, podemos simplemente pues caer en las garras de quienes buscan manipularnos. Claro, esa es la manipulación, ¿no? Y eso es casi lo mismo que una franja informativa donde los periodistas que solemos contrastar, que no nos dan plata por lo bajo para comprar tu línea editorial, no dejamos pues que pase cualquier cosa en tu medio de comunicación, sino que ponemos y tratamos de que la verdad sea expuesta, no que los intereses subalternos estén sobre la mesa. Así es. Tú lo has dicho. Ahora, sin duda hay periodistas y medios de comunicación que no hacen un buen trabajo. Claro, de todo hay, pues, ¿no? Pero, de todos lados, pero se trata de sí, hacerlo mejor en los medios de comunicación que manejan un cierto prestigio, ¿no? y hay que tener muy en claro las nuevas dinámicas de control de medios en el Perú y en varios países del mundo. Antes, en los 60, 70, en el gobierno de Velasco, te cerraban un medio de comunicación. Se expropia, listo. No es para ti nunca más. Es para los campesinos, etcétera. Luego, en el gobierno de Fujimori, se pagaba plata, ¿no?, para ir por lo bajo y tener la señal que a uno le convenía. O los diarios Chicha o demás. Los diarios Chicha, claro. Pero ahora son más creativos y son un poquito más, digamos, como dice la jerga, caletas, ¿cierto? Te dicen, bueno, una franja, otra franja. Entonces, hay una franja sobre violencia contra la mujer. El gobierno de Dina Boluarte intentó hace unos meses también tener su franja de 40 minutos sobre las acciones del gobierno para contrarrestar la violencia ciudadana. Y la inseguridad ciudadana, claro. No pasó. No pasó. Esto sí, porque ya es ley, pero tienes los 40 minutos de la franja, o el intento de 40 minutos de la franja de Dina Boluarte sobre violencia ciudadana. Luego tienes las 2 horas de violencia contra la mujer. Súmale una hora más pues, para educación, otra hora más para salud. Entonces, ya nos expropiaron, ¿no? Así es. Y también hay que sumarle esta mala actitud que tiene la presidenta de la República contra los periodistas. No es que los periodistas seamos unos llorones, sino que la presidenta de la República, por ser una alta funcionaria, tiene la responsabilidad y la obligación de darle cuentas al país. Y ya nos decía Rodrigo que es imperativa la transparencia y que nosotros somos quienes hacemos de vínculo entre el poder y el ciudadano, porque nosotros estamos aquí y usted nos está escuchando. Cuando entrevistamos a la presidenta o a un ministro, usted escucha la voz de la presidenta o el ministro. Cuando la presidenta se calla 210 o 215 días, usted no la puede escuchar. O cuando la escucha, habla lo que ella quiere, no lo que el periodista pregunta. Entonces, ella no quiere a los periodistas, cree que somos el mal hecho persona. Ya ha roto palitos con los periodistas. Esto se ve en otros lados así. Hay presidentes que simplemente no hablan con la prensa y se han dedicado a dar discursillos solamente frente a la cámara de Canal 7. Sí, y este es un fenómeno mundial, lamentablemente. ¿Ah, sí? El Perú no ha inventado esta situación, más bien la ha copiado de otros países, ¿no? En Estados Unidos tienes a Donald Trump, ¿no?, que frente a las cámaras le dice a un periodista que le hace una pregunta, tu pregunta es una estupidez, ¿no? Sí. O tienes a Javier Milei, que hace poco, el año pasado,
ensalzaba a un público que decía que los periodistas somos unos hijos de, ¿no? Tienes a Víctor Orbán en Hungría, tienes a Erdogan en Turquía, tienes a Bukele en El Salvador, y estamos hablando de países que no son 100% dictaduras, como Cuba o Nicaragua. Son países que están en regímenes híbridos, a diferencia de Argentina y Estados Unidos, no los quiero volver dictaduras, por supuesto. Pero el Perú no es una democracia al 100%. Ya la revista The Economist ha anunciado, según análisis y estadísticas, que el Perú es un régimen híbrido. Y eso es un reflejo de que en el Perú pues, no hay una prensa que sea respetada por el Estado, ¿no? Han matado este año a 2 periodistas. Esto no pasaba desde hace 8 años. En Ica y en Iquitos. Y la Fiscalía, ahí está, han puesto a un señor en prisión preventiva. Nuestros fuentes de Ica nos dicen que tienen dudas respecto de que esa persona realmente sea vinculada al asesinato de Gastón Medina. Entonces, si ya mataron a 2 periodistas, en modos muy similares, ¿no? Con un sicario en una moto, digamos, ¿qué nos protege de que mañana o que más tarde, saliendo del canal o de la radio, nos caiga un balazo? Es una situación muy preocupante. El Perú es uno de los países que más posiciones cae en libertad de expresión en el mundo. No estamos hablando solamente de América Latina, ¿no? Y esto, por supuesto, que no es culpa de Dina Boluarte. Esto es un sancochado que se viene cociéndose ya mucho tiempo y que refleja la posición del Perú como un país en el cual no se respetan mucho las libertades informativas. Claro, es que somos un sancochado cada vez más entre el Congreso, el Ejecutivo y todos los males que nos están aquejando, el narcotráfico, la minería ilegal, nos estamos volviendo en un caos. Por ejemplo, ya hay periodistas que han sido amenazados por mineros ilegales, por investigar lo que pasa en Patás, por investigar lo que pasa con el oro ilegal en La Libertad. Y esto puede continuar creciendo, ¿no? Es decir, yo informo a la ciudadanía para que sepa lo que pasa con el minería ilegal, que mueve al año $6.000 millones en el Perú. El Perú exporta 44%, leía esta mañana en El Comercio, 44% del oro ilegal de toda América Latina. Si informamos al respecto y nos matan, ¿qué significa eso? Que no se quiere la verdad, pues, ¿no? Claro, y que no hay protección. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Hemos estado con Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, y ya saben cuál es el trabajo de los periodistas, que precisamente somos el vínculo entre usted, que me escucha o me ve, y el poder que muchas veces no quiere que usted sepa la verdad.